nuestro letrado en mesa para intentar entender qué ha ocurrido. El Constitucional suspende la derogación de la Ley de Memoria Democrática. ¿Eso qué significa? Pues hay que quitar un poco de dramatismo porque es una cuestión automática. La propia Constitución dispone que cuando el presidente del Gobierno recurre una ley, una disposición o un acto de una comunidad autónoma e invoca concretamente un artículo de la Constitución, el 161, directamente queda suspendido la ley, la disposición de que se trate de la propia comunidad autónoma. Por lo tanto, no es que se trate de una decisión sobre el fondo, es una cuestión automática. A partir de ahí tiene 5 meses para ratificar, el Tribunal Constitucional tiene 5 meses para ratificar la suspensión o levantarla. Eso quiere decir que tendrá ya que tomar una decisión, pues bueno, a la vista de un prejuicio sobre lo que pueda finalmente decidir, si mantiene esa suspensión o la levanta. Las posibilidades que tiene el Gobierno de Aragón en la actualidad de recurrir no es ninguna, o sea, no puede plantear como tal ningún recurso frente a esta suspensión. Lo que podrá hacer es alegar que se levante esa suspensión, que no se mantenga, pero como tal no cabe ningún recurso. Es una potestad, en este caso ya del Tribunal Constitucional, y puede, insisto, mantener esa suspensión hasta que dicte sentencia, lo cual puede suceder, vamos, en años. Bueno, pues enseguida habláis del tema, vamos a buscar la última hora. La última hora son las palabras del presidente del Gobierno de Aragón, que se ha pronunciado sobre el tema. Recordamos, en las últimas horas el Tribunal Constitucional suspendía la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Aragón, algo que ya se anunciaba, porque así se aprobó en Consejo de Ministros, una vez que no se sentaron a la mesa en esa bilateral que solicitaba el Gobierno central al Gobierno de Aragón. Cristina, ¿qué ha dicho Jorge Azcón? Pues hace unos minutos Jorge Azcón ha dicho que el Gobierno de Aragón sí recurrirá esta suspensión, aunque ha especificado algo que ya habéis comentado en el plató, y es que esta suspensión se produce de forma inmediata al haber admitido a trámite el Tribunal Constitucional ese recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España, esa derogación de la Ley de Memoria Democrática. Ha dicho Azcón que las Cortes de Aragón están capacitadas para derogar sus propias normas y para tomar este tipo de decisiones, y ha puntualizado también que hay comunidades autónomas en España que no cuentan con una ley de memoria democrática y que no pasa nada. Por lo tanto, nosotros vamos a recurrir una ley que defiende a las Cortes de Aragón, que defiende la capacidad de los aragoneses para tomar nuestras propias decisiones y que, por supuesto, va a plantear que no haya ninguna restricción de derechos en nuestra comunidad autónoma. Nosotros queremos aprobar un plan que vaya a favor de todo el mundo, no que divida, no que genere un muro, no que separe entre colores distintos. Pues como decimos, esta decisión del Tribunal Constitucional se conocía ayer por la tarde. Habían decidido admitir a trámite ese recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España a la ley de la derogación de la memoria democrática que se aprobaba en Aragón en el pasado mes de febrero. El ministro de Memoria Democrática, Ángel Torres, se mostraba satisfecho con esta noticia y recordaba que el Gobierno de Aragón no se había querido sentar con el Gobierno de España en una comisión bilateral para precisamente hablar de este turno. Ahora hay que esperar a la decisión del Tribunal Constitucional, pero el Gobierno de España espera que sea a favor de ese recurso y que declaren la inconstitucionalidad de esta norma. Estoy contento desde el Gobierno de España que el Tribunal Constitucional, a donde fuimos, haya suspendido la ley de derogación del Gobierno de Aragón. E invitar al Gobierno de Aragón, que no quiso sentarse con nosotros, a que reflexione, ¿no? Yo espero que se termine con que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional esa ley de derogación. Bueno, pues esto ocurrió en las últimas horas. El Gobierno de Aragón sí que dice que va a recurrir. Darío, otra cosa es que pueda hacerlo. O sea, como tal, un recurso con ese nombre no lo va a poder plantear. Va a poder plantear alegaciones al hecho de que el Tribunal Constitucional haya suspendido esa norma. Claro, por el hecho de que tiene un plazo de 5 meses para decidir finalmente si la levanta, si levanta su suspensión o la mantiene hasta que se dicte sentencia. Por lo tanto, claro, va a tener un trámite de alegaciones. Pero insisto, como tal, un recurso con ese nombre jurídico no. Al margen de esto, bueno, hay que señalar que es verdad que se trata de una norma que no es una norma que modifica otra norma, sino que es una norma que deroga una norma. Una norma, la antigua Ley de Memoria Democrática de Aragón, que ahora ha recobrado su vigencia o recobrará su vigencia cuando se publique el auto de admisión a trámite en el Boletín Oficial del Estado, recobrará su vigencia. Entonces debería seguir en marcha lo que ya estaba. Efectivamente, efectivamente. Al quedar en suspensión la derogación
de la ley de memoria democrática. Esa ley de memoria democrática es como si resucitase hasta tanto se vuelva, en su caso, a levantar esa suspensión por parte del Constitucional. Te interrumpo. En Aragón estamos pendientes de que se conozca el plan de concordia, que no ley, el plan de concordia que sustituiría a la derogación de la ley de memoria democrática. Se dijo que antes del verano se conocería. Hasta ahora no hemos tenido noticias. ¿Pero ahora tiene sentido conocer ese plan de concordia una vez suspendida la derogación de la ley de memoria? Bueno, vamos a ver, insisto, ahora mismo recobrará su vigencia, al menos temporalmente, hasta tanto se decida si se suspende o no. Claro, aquí la cuestión es que si recobra esa vigencia, insisto, cuando se ha levantado, o sea, se suspende la aplicación de la derogación de la ley de memoria democrática, lo que implica, por una parte, es que las obligaciones que marca esa ley de memoria democrática, o que marcaba, que vuelve a marcar ahora porque revive, van por una parte dirigidas hacia el gobierno y por otra parte dirigidas a cualquier poder público. Entonces, yo entiendo que el gobierno lo que no va a hacer es realizar actos de ejecución, por ejemplo, financiación o reconocimientos que vienen marcados o que venían marcados por esa ley de memoria democrática. Otra cosa distinta es que los tribunales tengan que volver a aplicar, hasta tanto se decida, evidentemente, si se levanta la suspensión o no, la antigua ley. Tendrán que volverla a aplicar. Si tiene sentido o no ese plan de concordia, bueno, no conocemos el contenido, podrán plantearlo si quieren. Lo que pasa es que, claro, si plantean un plan de concordia y ha vuelto a la vida la antigua ley, ese plan de concordia obligatoriamente no podría ser contrario a las disposiciones de la ley, al menos hasta tanto el Tribunal Constitucional acabe decidiendo, ¿no? Este sería un poco... Sí. Bueno, sé que estáis deseando hablar, Carmen y Graciano, pero nos está escuchando ya Enrique Gómez. Él es presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón. Hola, Enrique. Hola, muy buenos días. ¿Cómo han recibido ustedes la noticia de la suspensión de la derogación de la memoria democrática que anunciaba el Constitucional? Bueno, yo creo que va un poco en la línea de lo que ya habíamos previsto que seguramente pasaría con esa información, con ese apercibimiento que se hizo por parte de las Naciones Unidas, que nos recordaron de alguna manera y además de una forma muy... yo diría que muy pormenorizada, habiéndose leído muy bien bueno, lo que sabemos hasta ahora de lo que son esas aplicaciones de leyes de concordia que están sustituyendo a las leyes autonómicas y bueno, pues parece que esto de alguna manera pues es algo que va en esa línea, ¿no? En que se va a ver si ese artículo 10.1 y artículo 15 de la Constitución están realmente digamos que vulnerados, ¿no? Con esa derogación. Lo que es importante es que hay una ley a nivel estatal. Sí que hay que entender una cosa, y es que las leyes que se hicieron a nivel autonómico, existiendo una ley estatal previa, fue porque esa ley era del 2007, que como todo el mundo sabe, era una ley que no satisfacía a nadie, porque era una ley excesivamente ecuménica y no tenía ningún tipo de discriminación positiva hacia la gente que realmente debía ser afectada por esa ley. La ley del 2018 de Aragón venía a suplir esas carencias, pero al venir la del 2022, que incluso amplió el plazo de, digamos, de aplicación de la norma, pues nosotros consideramos que era la más completa y era la que había que hacer referencia siempre. Y yo solo querría decir una cosa para toda la gente en general. Que sepan, cuando se habla de que es que tienen que ser leyes para todo el mundo, que es que estos son leyes de parte, que son sectarias, que dividen. No, señores. En el año 1940 ya existió una ley del gobierno franquista para que se recuperaran los restos de todas las personas que habían sido asesinadas, y cito literalmente, por las hordas rojas. Hemos tenido que esperar bastante, me parece a mí, como unos 80 años, para que las víctimas que siguen en las cunetas tuvieran su propia ley, para que ahora lleguen y nos digan que no, que esa ley no sirve para nada, que es una ley sectaria y que se quita. Imagínese lo que supone para gente que lleva toda la vida intentando sacar a un represaliado, a un asesinado de una cuneta, pues que le digan que ni siquiera es considerado como víctima, porque las víctimas del franquismo directamente para la gente del PP y Vox no existen. ¿Y Enrique, qué esperan que ocurra ahora? Bueno, nosotros lo que esperamos es que, en primer lugar, lo que se refiere al tema de la suspensión de la derogación, hace que todo lo que implicaba esa derogación, que son muchas cosas, son cosas, por ejemplo, que tienen que ver con la pedagogía, son cosas que tienen que ver, con las aulas, son cosas que tienen que ver con los lugares de memoria,
que estaban desprotegidos, etcétera, pues bueno, que no intenten, digamos, tirar por ese camino, porque estarían aplicando una derogación que en principio está paralizada. Luego, por supuesto, lo que esperamos es que en esos meses que faltan, cuando el Constitucional se decida a ver si se aplica o no se aplica esa ley, esa derogación, perdón, para que la ley continúe, pues bueno, pues nosotros esperamos que el fallo sea favorable y que esa ley no pueda derogarse. Entre otras cosas porque la derogación ya lo que implicaba era que había una serie de normas generales tanto de derechos humanos firmados por el Gobierno de España como la ley estatal que sigue vigente, que de alguna manera eran vulnerados. Era como si dentro del Estado español había algunas comunidades que con estas normas nuevas lo que pretendía, y derogando las que había, de alguna manera se enfrentan directamente a una ley estatal que está vigente y que tiene ese mismo fondo. Entonces, bueno, lo que esperamos es que esa derogación se acabe, digamos, eliminando totalmente y que estén vigentes las dos leyes que de momento estarían en Aragón vigentes, la del 2018, que vuelve a estarlo, y la de 2022, que estaba de todas formas vigente. Enrique, me acompañan varios colaboradores y Darío Badules tiene una pregunta para usted. Breve, por favor, Darío. No, yo simplemente quería preguntarle cuáles son las actuaciones que cree que se podrían replantear en este ínterin, en tanto se decide finalmente sobre la aplicación de la norma de derogación de la memoria democrática. Si cree que podrán proseguir las actuaciones que desarrollan ustedes. Bueno, a ver, las actuaciones que llevamos a cabo nosotros, en principio, para el tema de exhumaciones fundamentalmente, que además suele ser lo que más dinero cuesta, porque lleva unos protocolos, lleva unos profesionales, lleva unas identificaciones de ADN, que como sabéis todos pues son cosas que tienen un coste. Bueno, esas teóricamente tienen que seguir viniendo desde el Estado español. Y lo que esperamos, y eso además parece ser que a pesar de que no han querido reunirse en esa reunión bilateral en la que se querían precisamente pulir ese tipo de aspectos, porque bueno, el Estado está representado en Aragón por la comunidad autónoma. Entonces se ha hecho de correa de transmisión de esas ayudas estatales para exhumaciones a través del Gobierno de Aragón. Y no sabemos, puesto que no han querido reunirse con el Gobierno de España, que es el que proporciona las ayudas, directamente, bueno, como lo hacen a través de ellos, no sabemos cómo van a encauzarlo. Entonces estaremos muy vigilantes a que eso se encauce debidamente, en primer lugar, y segundo, que esas aplicaciones que venían dentro de ese avance de la Ley de Concordia, que eran los puntos de la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, pues que se sigan aplicando como se tenían que seguir aplicando, es decir, que siguen estando protegidos los lugares de memoria y por tanto no pueden hacer nada al respecto de ellos, aunque no podamos plantear ninguno más porque vemos que son hostiles a ellos, que si hay colegios que siguen pidiendo que se trabaje el tema de memoria histórica en colaboración con asociaciones, pues que no se lo impidan, porque ahora mismo no se lo pueden impedir, dado que esa derogación que implicaba esto está silenciada, es decir, está paralizada, es decir, que estaremos vigilantes para que todas esas normativas que venían en el punto único de derogación, pues no se apliquen y siga vigente la ley. Ya sabemos, evidentemente, que no van a ser precisamente proactivos, pero por lo menos que la parte negativa que tenga esto, pues no la puedan llevar adelante. Pues Enrique Gómez, presidente de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, gracias por habernos atendido hoy en Aquí y Ahora. Un saludo. Gracias a vosotros. Pues os voy a pedir que seáis rápidos, Carmen y Graciano. No, soy muy rápida. A mí me parece que tomar esto como una victoria política de una parte u otra es una equivocación, porque como bien explicaba Darío, es automáticamente se tenía que suspender si interponía el recurso el presidente del Gobierno según la Constitución. Por lo tanto, estamos ante un hecho transitorio que tendremos que ver cómo esto se resuelve al final, ¿no? Y mientras tanto es una suspensión automática que se preveía desde el inicio que esto iba a ser con total seguridad así.
A mí me parece que como es, cuando las cosas empiezan mal, acaban mal. Quiero decir, las propias explicaciones del presidente Azcón, recordando que no era necesario que hubiera leyes de memoria democrática autonómicas porque hay estatales, eso lo tuvieron muy claro cuando iniciaron aquí el proceso de derogación por el acuerdo PP-Vox, porque si no probablemente no estaríamos ante este problema con la derogación. Creo que hicieron esta derogación controlada, sabiendo que detrás tenían el respaldo de la ley estatal y que podrían mantener la ley estatal por un lado, derogarla de aquí y mantener las ayudas a las víctimas represaliadas y a los familiares, que eso es lo que siguieron haciendo y que se reunieron con ellos, aunque no asistieron los familiares de las víctimas porque estaban en una situación de enfado considerable. Entonces, no se puede nadar y guardar la ropa al mismo tiempo. Yo creo que hay veces que es difícil mantener las dos cosas a la vez, ¿no? Así que vamos a esperar a ver qué pasa, pero por ahora yo creo que no sea ninguna victoria de nadie, simplemente es que funciona nuestro Estado de Derecho y ha funcionado la admisión a trámite en el Tribunal Constitucional. Graciano. Bueno, por no repetir lo que han dicho brillantemente mis dos colegas de hoy, que es una cosa de libro. El señor, el presidente de la asociación, Enrique Gómez, sí. Enrique, nadie en su sano juicio, en la cuarta potencia democrática de Europa, pone en cuestión que aquella cosa tan trágica que nunca debió haber ocurrido, pero ocurrió, busquen a su gente en las cunetas o donde estén. Ahora, invocar la Constitución española, incluso la ONU, porque, claro, aquí el titular en 5 columnas y en negrita es el tribunal suspende la ley de Aragón. No, hombre, explíquelo usted bien, que no somos cazurros. Y lo de la ONU, primero no fue la ONU, fue una de las comisiones que tienen donde el juez Garzón está muy presente y no voy a describir su tal. Pero seamos serios. O sea que un parlamento regional o autonómico como el de Aragón es menos representativo y tiene menos legitimidad democrática que lo que sale del Parlamento en Cataluña o del Euskoparlamento en el País Vasco. Hombre, un poco de seriedad. Yo creo, y luego ha pronunciado una frase, una palabra varias veces, que es, vuelvo a insistir, nadie en su sano juicio pone en cuestión que encuentran los familiares, pero ha repetido demasiadas veces, dinero, que es la madre del cordero, y ahí me quedo. Hombre, es que para exhumar a los restos de los familiares hace falta dinero. Y yo creo que ahí sí que tiene que estar el Estado y el dinero público, porque igual que se consiguieron rescatar los restos del otro bando, porque durante unos años de... Para todos, claro, las víctimas totalmente, para todos. Claro, para todos, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que aquí durante unos años que vivimos en dictadura, sí que las víctimas de un lado se pudieron rescatar. Los vencedores. Claro, los y estaban las placas en las puertas de las iglesias y hubo otra parte de las víctimas a las que no hubo dinero ni hubo apoyo para sacarlas. Simplemente por eso se pide dinero público, para rescatar a los familiares de gente que no sabe en qué cuneta está perdido ni dónde están los restos. Yo creo que es que nos estamos todos de acuerdo, además. Pero podemos acabar, yo también estoy de acuerdo en eso, pero me produce a mí una gran melancolía y una gran tristeza, porque yo muy jovencito, pero viví el pacto y el milagro de la transición que se sustanció en la Constitución. La Constitución es todo lo contrario a trincheras, a enfrentamientos, a tal. La Constitución es reconciliación y avance. Eso es la Constitución. Lo que no se puede invocar la Constitución de parte. Y pasó lo que pasó, o no pasó lo que pasó, desgraciadamente, pero pasó.